Hola, yo soy Clancy y hoy hablaremos de Jon Block. Jon Block es uno de los artistas que quería hablar hace bastante tiempo, pues me parece una persona y artista interesante, desde los videos que publica, sus canciones y hasta su forma de vestir. Jon Block es un artista para nada comercial que se dedica a cantar un género de rock alternativo, donde sus principales letras nos hablan mayormente de una crítica social hasta la crítica política. También en sus letras trata temas como la ansiedad, la depresión y temas relacionados con los problemas que debemos enfrentar como adolescente en la sociedad. Así que en este video te hablaré con más detalle de Jon Block, el significado de sus canciones y algunos datos curiosos de este artista. No sin antes recordarte que te suscribas al canal para que puedas ver más de mi contenido. Pues Dominic Richard Harrison, conocido profesionalmente como Jon Block, es un cantante, compositor y músico británico. Jon Block se ha expresado a través de su música como un artista con conciencia social sin miedo de mostrar canciones de protesta de género. Sus canciones empezaron a tener popularidad en el 2017, cuando su estilo fue descrito como el vocal de poesía suburbana de Jamie T y Arctic Monkeys más jóvenes, fusionado con el género de ska y hip hop. Su música mayormente está influenciada por bandas como The Beatles, Bob Dylan, Arctic Monkeys, Eminem y The Slash. Antes de saltar a la fama como Jon Block, Dominic Harrison ya se dedicaba a la música bajo el nombre de Harrison, el cual tiene varias canciones, normalmente comerciales, donde se engloba principalmente el tema del amor y lo que es estar enamorado. En el 2015 se volvería alguien conocido ya que participó en la popular serie de Disney, The Lush. Un año después interpretaría a Matt en una serie inglesa de larga duración llamada Emily. Finalmente llega el año 2017 cuando decide dejar la carrera como actor para hacer lo que más le apasiona, la música. Así que lanza su primer EP ya bajo el nombre de Jon Block, el cual cuenta con 5 canciones en total. El tema de apertura del EP homónimo de Jon Block recibe su nombre de King Charles de Inglaterra, un monarca de Inglaterra, Escocia e Irlanda desde 1625 hasta su ejecución en 1649. El rey Carlos a menudo es visto como un tirano debido a sus creencias de que podía gobernar de acuerdo a su propia conciencia y sin otras fuentes. Muchos de sus súbditos no estaban de acuerdo con sus políticas, en particular con la recaudación de impuestos sin el consentimiento del parlamento. La pista presenta la voz pop-punk característica de Jon Block, así como sus letras irónicas y rebeldes sobre la producción de guitarra alegre. I Love You, Will You Marry Me, la segunda canción de este EP, está escrita en contradicción con la letra. La canción se basa en un incidente que involucra un graffiti en un puente elevado en la finca del concejo de Park Hill de Shelby, la ciudad natal de Doncaster, vecina de Dominic. El gesto romántico, un hombre pintando con aerosol "Te amo, te casarás conmigo" en el puente, fue cooptado por marcas, celebridades y otros. Sin embargo, la historia terminó volviéndose increíblemente trágica, ya que el hombre en cuestión se quedó sin hogar y la mujer murió solo unos años después del gesto. Así que a lo largo de esta canción, Jon Block explora cómo las acciones fácilmente explotables a menudo se mercantilizan, mientras que las personas detrás de la acción Tin Pan Boy es la tercera canción del EP. Tin Pan Alley es el famoso punto de acceso a la música de Soho y músicos conocidos como The Rolling Stones han actuado ahí, y en 2017 una gran compañía selló un acuerdo para contribuir 2 grandes hoteles allí, lo que cambiaría el carácter de este lugar a nada diferente a un infierno comercializado. Esta canción, sin duda alguna, es una referencia gigante sobre la industria de la música real, cómo está corrompida y manipulada a los nuevos talentos y cómo se siente al respecto, comparándola con los niños mimados. Polygraph Eyes es una canción que trata sobre cómo los hombres en ocasiones se aprovechan de una mujer. Jon Block llama la atención sobre la naturaleza escalofriante, inhabitable de la cultura de los chicos. Aunque la canción se relaciona con el movimiento Me Too, que ha ganado fuerza en los últimos años, Jon Block ha mencionado que recuerda haber visto este tipo de comportamiento cuando tenía 14 años.
leave it alone, mate. She doesn't want to go home with you, no. Leave it alone, mate. She doesn't want to go. Con Anarchist, la última canción del EP, Jon Block nos habla de cómo es ser un adolescente en una sociedad que lo oprime y no lo comprende. Habla sobre sentirse atrapado al no poder expresarse, no ser normal o como los otros chicos. Llega el año 2018 y Jon Block publica su primer álbum oficial llevando por nombre 21 Century Liberty. A lo largo de este álbum, Harrison explora muchos de los problemas políticos y sociales más importantes del mundo en ráfagas de energía pop-punk, a menudo de menos de 3 minutos. Machine Gun es un ejemplo evidente del álbum, que enfatiza el debate sobre el control de armas en los Estados Unidos, que se inició al darse cuenta de que era más fácil comprar un rifle de asalto que una cerveza en un viaje de los Estados Unidos. La pista anterior a esta, Medication, explora el impacto de la tecnología puede tener en nuestra salud emocional y bienestar, mientras que Kill Somebody y Die for the Hype analiza las luchas de la ansiedad y la conformidad en la era sociopolítica actual. El álbum empieza con Eulogy, el cual está sucediendo durante la misa funeral de Jon Block. Con la última línea lanza una crítica hacia las autoridades políticas, el cual hemos visto en demasiados casos que oprimen, discriminan e incluso matan por el simple hecho de levantar la voz ante las injusticias. Durante este año, Jon Block se convirtió en un hombre importante en el mundo musical mundial, al entrelazar los temas y mensajes más oscuros del álbum con una vivacidad y un impulso adorado por el público predominantemente joven. En el 2019 publica su segundo EP, The Underlying Joe. Cuenta con un total de 6 canciones en las cuales los sencillos elegidos fueron Parent, Hope, The Underlying Joe y Original Me, el cual es una colaboración con Dan Reynolds, miembro de Imagine Dragons. En este álbum vemos más temas relacionados con la juventud y cómo solemos ser subestimados por la sociedad, como pasa en la canción de Parents. La premisa de esta canción es llamar a figuras adultas inmorales, indiferentes, que manipulan y abusan de la generación más joven, todo mientras afirman saber más y ser moralmente superiores. Sin embargo, también comunica un mensaje esperanzador al afirmar que al unirse y reconocer las fallas de quienes tienen poder sobre ellos, la generación más joven sobrevivirá y podrá defenderse. Hope for the Underlying Jump es como un himno de libertad. El nuevo sencillo está dedicado a los que buscan libertad de expresión, todos aquellos que merecen un futuro brillante en este mundo tan perdido por la humanidad. Finalmente llegamos a la última canción del EP, Whiten on the Weekend. Fue escrita cuando Dominic tenía 17 años y es una canción más lenta y suave en la que Jon Block canta de amor no correspondido. En este mismo año, Dominic colaboraría con Charlotte para la canción Falling Sky, presentada en la banda sonora de la segunda temporada de 22 Reasons Why, y en el 2019 también colaboró con la banda sonora para la serie con la canción Die a Little. En febrero del 2019, Jon Block y Halsey lanzaron el sencillo 11 Minutes en colaboración con Travis Barker. La canción ayudó a Jon Block a ganar mucha más atención en YouTube y ayudando a su creciente fandom. 11 Minutes, según las palabras de Jon Block, se inspiró en un hecho real. Es una tragedia moderna, perfecta, en la que dos jóvenes eran perfectos el uno para el otro, pero separados porque creían que debían encajar en los límites de la ideología moderna, donde la sociedad ve el amor como algo secundario al dinero, el éxito y el poder. Sin embargo, después de años separados se dan cuenta de que no pueden vivir el uno sin el otro y deciden conocerse. La niña le envía un mensaje haciéndole saber que está a 11 minutos. Sin embargo, el camino a su encuentro sufre un accidente automovilístico. La canción se asemeja a las 5 etapas del duelo, donde después de perder a alguien, esos 11 minutos se repetirán para siempre en el fondo de su subconsciente por el resto de su vida. Nunca te das cuenta de cómo algo importante es para ti hasta que te lo hayan quitado. Finalmente, Jon Block ha sacado 4 singles en total, el cual son canciones para promocionar su próximo álbum que saldrá en noviembre.
Como ya había mencionado anteriormente, Jon Block en su música refleja mucho sobre sus pensamientos, llegando principalmente a las personas jóvenes, y esto es porque le interesa crear un mundo de sana libertad donde no podamos ser mermados para los intereses políticos o adultos. Jon Block es una persona que se define a sí misma como anarquista, a favor de tener un mundo mejor y que se le hagan valer los derechos a los jóvenes. Se le ha visto como activista en varias causas como la reciente Life Matter junto con su amiga Halsey, usando sus privilegios de ser un hombre blanco para poder ayudar y curar a las personas que estaban siendo agredidas de parte de la policía en las manifestaciones. También aportó varias fuentes de información, usando su voz y su alcance para que más personas se enterasen de lo que estaba pasando en los Estados Unidos. También es una activista LGBTQ, ya que se define como una persona pansexual. Está a favor de los derechos de la mujer, además de llenar de mensajes sobre la masculinidad tóxica, llegando a romper estereotipos. Sin duda, Jon Block no es solo un artista del mundo que solo busca ganar dinero, sino que le interesa dar un mensaje a su público a través de la música. Y es por eso que Jon Block se ha sabido ganar su lugar en el mundo de la música, llegando a formar un vínculo entre su público.